Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo junto a Cinemark. Cinemark, lo mejor en cine. Vaya al cine, vaya a Cinemark y disfrute del cine como debe ser. Cinemark, con complejos en Arica, en Iquique, en Ovalle, en La Serena, en Santiago, en Rancagua, en Los Ángeles, Talcahuano, bueno, en la octava región y también en la zona de Osorno. Así que vayan a Cinemark, siempre encontrarán un Cinemark cerca suyo. Mira, se ha distribuido mucho Así Cinemark. es, por supuesto. Quiere decir que es exitoso y sus películas son buenas. Así es. Recuerde que partimos con Cinemark cuando Cinemark llegó a la zona, al Exactamente. poquito tiempo Sí. estábamos con ellos, pero seguimos junto a Cinemark que nos acompaña hace muchos, muchos años. Doctor, ¿de qué vamos a conversar? Mire, alguien preguntó, entre todas las respuestas entre todas las preguntas que nos hicieron, por Flash Gordon. Yo le dije, pero ¿y el doctor habló alguna vez por Flash Gordon? Sí, pero fíjese que le falta al doctor cosas que son interesantes de Flash Gordon que me gustaría recordar. Ya, Bueno, Flash Gordon. Bueno, es una de las numerosas feriales, no tan numerosas, que llegaron a Chile, porque en Estados Unidos se hicieron cientos de feriales, o tal vez miles, porque hubo en la década del 30 y del 40, de 1930 y 1940, hubo mucha filmación de seriales. Era una manera de entretención. Debemos recordar que no existía la televisión claro. y en la radio también se emitían series de este tipo, radiales, pero Flash Gordon es una de las que llegó a Chile, por eso lo recuerdo yo. Había una, me parece que se llama La llegada al planeta Mongo Pero o La primero, invasión. pero primero Flash Gordon fue película del año 36. Hubo una película del Bueno, año 36 que dirigió Frederick Stephanie y Ray Taylor, eran dos ya, directores, y que tuvo en su reparto al Flash Gordon, digamos, original, al actor original que interpretó a Flash Gordon, ¿cierto? Por eso que se le considera el Flash Gordon original, que es Buster Crabbe. Y, Buster Crabbe. Fíjate que curiosamente en algún momento Buster Crabbe hizo también de Tarzán. Entre los numerosos Tarzanes que hay en el claro, cine, está Buster Crabbe. Bueno, mira, yendo un poquito más antes, todos estos seriales están basados en de las los tiras diarios. cómicas de los diarios de esa época. De tal manera que es una continuación de las seriales o de la temática que se publicaba en los diarios. Y Flash Gordon es prácticamente un navegante Espacial, espacial de esos años. Estamos hablando, usted dijo, del año año, 36. fíjate, el año 36, ya se hablaba entonces de estos viajes espaciales y naturalmente las naves que aparecían en el cine eran algunas bastante muy simpáticas, muy particulares, porque esas naves llevaban, por ejemplo, sillones para que uno estar cómodamente viajando a otro planeta, y había mesas con algo para servirse ahí mientras están. Eran unos viajes muy placenteros entonces. Claro, en la película del año 36, Flash Gordon, junto a Dale Arden, que era La niña, que la era la actriz niña. Jan Rogers, y junto al doctor Alexis Sarkov, que era interpretado por Charles Middleton, ahí llegan al planeta Mongo. Mongo, el planeta Mongo. Mongo, para frustrar unos planes del famosísimo, el malo de la película, el emperador Ming. El emperador Ming. Y resulta que ese malo, como usted muy bien lo describe, era un hombre de aspecto oriental, un poquito achinado, y era realmente malo. Tenía una serie de secuaces y que llegaran visitantes extraños fue una cosa que daba para muchas aventuras, muchos peligros, y en eso se basa entonces la serial, en todas estas secuencias que se van transmitiendo, y al final de cada capítulo ve el próximo capítulo. Pero, Es decir, doctor, una pregunta. Lo interesante de esto para mí, y espero que para la gente también, es que usted las vio en el cine. exactamente, se proyectaba en el cine, especialmente en el cine de matiné. En las matinés se veían las seriales, y ya en Vernú y Noche ya era para la gente mayor, y este asunto era un poquito más juvenil. Era más juvenil. Ya, pero usted, a ver, usted era de Playa Ancha, entonces tenía el cine Odeón, Yelidi. el Teatro Odeón y el cine Iris, que había una diferencia entre teatro y cine en esa época que podríamos hablarlo después porque en teatro se proyectaba La semana esto no, pues está solamente el solo día el domingo. domingo.
El domingo, claro, y a veces el día miércoles, pero excepcionalmente. Y ese día era el día de ver las seriales y naturalmente si por cualquier motivo uno no podía participar del ese día domingo, sus amigos le contaban a uno y uno quedaba muy frustrado por no haber visto eso. Por ejemplo, pongamos por caso en las seriales del oeste, que al jovencito de la película, los malos lo dejaban amarrado a la línea Chen. Y usted veía la señal y veía que este hombre estaba amarrado ahí y a lo lejos se veía venir el humito de los trenes antiguos que se venía acercando y ve el próximo capítulo. Y, Entonces no se sabía en qué podía ser ¿y qué pasaba, por ejemplo, cuando, porque en la película Flash Gordon, de Flash Gordon van al planeta Mongo, pero van porque el emperador Ming había ubicado su planeta en colisión con la Tierra, ¿cierto? Exacto. Esa es la historia de la primera. Se venía Ya. aproximando a la ¿Qué Tierra. pasaba cuando quedaba en el momento cúlmine? ¿Gritaban los niños? Por supuesto. Porque aquí, mira, los personajes eran, el jovencito era el bueno, pero la galería de cuando aparecía el malo, así, justamente, y después aparecía el amigo del jovencito, el amigo, la niña. Y aplaudían, silbaban. Claro, hay un asunto ahí bien interesante de que la gente metía ruido. Hacía ruido entonces cuando se aproximaban y cuando también se producía un momento de expectación cuando al final del capítulo llegaba el suspenso hasta el próximo domingo, entonces era mucho esperar. Era frustrante para los niños eso, ¿eh? Porque Bueno, imagínense estar en lo mejor y pero, saber que va a colisionar el planeta Mongo con la Tierra y quedaban en statu quo. claro, pero el origen de esto también es que accidentalmente, como en todas las películas de seriales, accidentalmente cae Flash Gordon y la niña, aterriza por alguna circunstancia que no recuerdo, en un cercano digamos, a la oficina del doctor este, y accidentalmente van ahí, en el primer capítulo, por decirlo así, van ahí, lo conocen y se dan cuenta que este científico tenía estos planes de ir para otro planeta, así que eso es una novedad para ellos. O sea, todas estas pequeñas incidentes dan margen a llegar a 14 capítulos. Sí, fíjese que el año 40 es cuando viene, digamos, lo nuevo de Flash Gordon, y ahí está Flash Gordon Conquista el Universo, película que fue una miniserie, tuvo 12 capítulos. 12 capítulos. 12 capítulos, y ahí la dirigió Ford Bedway y Ray Taylor, dos directores, claro, y se repite la temática, pero aquí en esta cambian a la protagonista femenina, porque entra Carol Burgess en vez de quien estaba en la primera, claro. Pero la historia sigue por lo mismo. Claro, sigue en la misma onda. Pero usted me ha hablado del año 40, y también en capítulos. En capítulos, claro. Una serial también. En capítulos. Claro, también tengo entendido que se ha hecho películas de largometraje también con el tema de Flash Gordon. Sí, ahí, bueno, yo creo que la más famosa de las últimas, porque hay muchas, fue la que tuvo como protagonista femenina a Ornella Muti, y con la música de Queen. De Queen, claro, que fue muy buena. Sí, pero la historia fundamentalmente es lo mismo, Ming, el Dr. Zarkov, Flash Gordon, Dale Arden, que cambia de protagonista, de femenina, pero es más o menos lo mismo. O sea, un recuerdo interesante esto de Flash Gordon, doctor, porque yo creo que más interesante que el hecho de la serie, que puede haber sido cualquiera, es cómo se vivía. Cómo se vivía, sí, la parte social. Pues claro, había una verdadera alegría. De hecho, por ir a la matiné el día domingo ya era una alegría, juntarse con los amigos. Y además que le presentaran este tipo de... los niños son exuberantes, entonces había un clamor general de alegría por ver todas estas circunstancias. Y no solo Flash Gordon, ¿cierto? Tenemos otros varios. Tal vez, como le digo, a lo mejor se hicieron cientos de seriales, pero aquí en Chile, por la distancia geográfica, llegaban unas pocas. Claro. Entre otras cosas llegó Fu Manchu, que era famoso también el chino, ¿cierto? Fu Manchu. Bueno, Fu Manchu ya es digamos, un avecindado en Estados Unidos, y como ocurre en los barrios,
se juntaban los chinos y hacían sus grupos, qué sé yo. En esa época fumaban opio, también aparecía ahí fumando fumaderos de opio. Y bueno, esa es la secuencia de Fu Manchu, que prácticamente un jefe malo de estos chinos. Oye, doctor, usted tiene algunas películas acá que trajo, que las vamos a mostrar en pantalla. Aventura en los mares de China, que no la conocía, obviamente Flash Gordon, pero hay una que me llama mucho la atención, que es Dick Tracy. Mira, Y le cuento por qué me llama la atención más ahora que antes. O sea, yo conocí a Dick Tracy cuando el día domingo en el suplemento del Diario de la Nación era a completa página una historia. ¿Se recuerda? Era como una serie del cine, pero en el diario. Con unos personajes típicos, claro, eran centrales. Claro, era el personaje de Dick Tracy, los policías, el carro, pero lo que me llamaba la atención en esa época, y ahora me lo he corroborado de adulto, es que fueron adelantados a su época, porque estamos hablando del año 30 y tantos, y tenían transmisores, tenían relojes que le llegaban mensajes y podían hablar, que son los iWatch de ahora, tenían muchos elementos que en esos años no se pensaban conocer. Y sin embargo fueron realidad y hoy día prácticamente todo el mundo utiliza esto de las posibilidades de transmitir. Y para esos años era algo muy, muy notorio. Pero fíjate que, filosofando un poquito, el cine siempre ha sido ha tenido un alcance social y una premonición hacia el futuro. Siempre. Y hoy día las películas espaciales que tenemos, en que hay luchas interplanetarias, a lo mejor en el futuro hay cosas de ese tipo. Ahora, como tú dices muy bien, de Dick Tracy con todos estos adelantos técnicos, y estamos hablando del año 36, 35. Pero Dick Tracy también está basado en tiras cómicas. Claro, o sea, fueron anteriores incluso. Anteriores incluso, claro. Chester Gould, el dibujante del año 12, una cosa así. Y conquistaron muchos lectores al comienzo y después muchos asistentes al cine. Bueno, aquí también, al igual que en Flash Gordon, hay una película que está Madonna y está Warren Beatty. Y ya se menciona eso, que la película fue muy buena, y sin embargo pasó un poquito de... Pero me parece que ganó un Oscar por no sé, por los dibujos o algo, porque ahí también se mezclan personajes con dibujos, con dibujos de la época de Chester Gould, del autor de esto. Y una película en colores muy bonito, yo la he visto 2 o 3 veces, incluso me parece que la tengo. Y como tú muy bien dices, Madonna tiene una participación importante, y el artista original Warren Beatty. Bueno, esperamos que a quien nos solicitó hablar de seriales antiguos, a lo mejor tomamos 2 o 3 nomás, y le haya satisfecho, quedado bien esto. Bueno, faltan todas las del oeste. Muchas, y hay que ir más adelante, como Batman. Y bueno, ahí tenemos para otro capítulo. Vamos a hacer un breve alto y retornamos con Alfredo Ramos Guerrero para seguir con 24 cuadros por segundo. No se vayan.